Bien, la semana pasada Carlos Parodi nos explicaba que la economía funciona con dos motores, lo público y lo privado. Se ha anunciado que lo público va a recibir un shock de inversiones y vamos a ver qué tiene que ver esto con los huaicos. Para eso está con nosotros Carlos Parodi, que nos va a explicar cómo puede esto ayudarnos. Carlos. Muchas gracias, Mijail. Muy buenos días a todos. En realidad, el ministro de Economía anunció un programa de impulso fiscal. Esto en buen castellano significa que el gobierno va a gastar más que antes. ¿Cuánto más va a gastar este año? Se prevén 5.500 millones de soles, que no es poca cosa. La pregunta es, ¿dónde lo va a gastar? ¿Cómo lo va a gastar? ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Empecemos por lo último. ¿De dónde va a sacar el dinero? El gobierno ya venía con un problema fiscal. Esto significa que el gobierno anterior estaba gastando aquí y tenía ingresos aquí. Por lo tanto, estaba cubriendo la diferencia con deuda. Esto, en cierto modo, significa que el gobierno va a necesitar tomar más deuda para poder hacer ese exceso de gasto. Sin embargo, viéndolo por el lado positivo, uno podría pensar así. Si el gobierno gasta más, la economía se comienza a mover, se recauda más y con ese dinero recaudado se paga la deuda anterior. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, ¿en qué gastar? Y creo que la respuesta es bastante obvia. Hay que reconstruir la economía peruana, sobre todo la costa, como consecuencia de los efectos de este fenómeno del Niño llamado Niño costero. Esa es una prioridad que debe tener el gobierno por encima de todas las demás. Ahora, esto de acá supone que el gobierno tiene capacidad de gestión, que es algo que todavía no logramos visualizar respecto de cómo usar el dinero para reconstruir Piura y Tumbes. Quisiera recordar que en los fenómenos del Niño previos, año 83 y año 98, en el 83, si quisiéramos medir el costo del fenómeno del Niño de ese momento, que es comparable con este, la producción que se mide por el PBI cayó 13%, mientras que en el año 98 creció 0, es decir, no creció. Por lo tanto, cuando hablamos de estimados este año de por encima de 4%, creo que estamos un poco lejos de la realidad. En todo caso, lo importante es que el gobierno use el dinero en reconstruir a aquellas familias que lo han perdido todo. Bien, Carlos, muchas gracias por esa información, pues tomamos nota de lo que viene. Continuamos con las noticias.